pide calcular en realidad es quién llevará más rápido el taxi, y para hacer eso lo que se tiene que calcular es el tiempo. Es decir, si yo encontrara que el tiempo de al menos alguno de ellos es diferente, quiere decir que el menor, José o Pedro o cualquiera de ellos dos que emplee el menor tiempo es aquel que va a llegar primero. Pero si ambos tuvieran el mismo tiempo, nos indica que ambos llegarían en el mismo instante. Entonces para resolver el ejercicio lo que tenemos que calcular es el tiempo en realidad. Luego, para resolver el ejercicio vamos a tener primero los datos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que la distancia entre José y el taxi es de 40 metros. Además, que la velocidad de José en este caso nos dice que es constante y que es de 4 metros por segundo. Lo que estamos escribiendo acá vendría a ser su rapidez, porque la rapidez es el módulo de la velocidad. Luego, ¿qué nos dice? Que la velocidad inicial de Pedro en realidad no nos da la velocidad inicial, pero el ejercicio que nos dice que después de 2 segundos, cuando está a 5 metros del taxi, comienza a moverse, es decir, parte del reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial de Pedro, es decir, su rapidez, es 0, porque dice comienza a moverse. Luego, el otro dato sería que la aceleración de Pedro en este caso ya nos da, que es de 0.5 metros por segundo al cuadrado. El otro dato sería que el intervalo de tiempo, en este caso, el intervalo de tiempo que nos dice que luego de 2 segundos de iniciar el movimiento de José, recién empieza a moverse Pedro. Es decir, José se desplaza 2 segundos y cuando se encuentra en una posición diferente José, Pedro recién inicia a desplazarse. Entonces, el tiempo de intervalo entre el inicio del movimiento de ambos sería 2 segundos. La distancia entre Pedro y la distancia entre Pedro y el taxi nos dice que es de 25 metros. Y la distancia entre José y el taxi es de 40 metros. Estas dos distancias las vamos a graficar en el ejercicio. Lo que hemos graficado es la posición en la cual se encuentra José y Pedro, y el taxi. En este caso vamos a establecer que el taxi se encuentra entre ambos. Además, que José y Pedro se mueven en sentidos opuestos, intentando alcanzar en el menor tiempo posible al taxi. Pero el ejercicio que nos dice que luego de 2 segundos Pedro inicia a desplazarse. Dicho de otra manera, cuando José se haya trasladado durante 2 segundos, Pedro recién empieza a moverse. Entonces, cuando José se haya desplazado durante 2 segundos, el sujeto Pedro recién empieza a moverse. Es decir, José le lleva de ventaja 2 segundos, pero durante esos 2 segundos se ha desplazado. Y para resolver el ejercicio también tenemos que establecer un sistema de referencia. En este caso lo vamos a escribir justo en la posición inicial de José. Llamemos la posición inicial de José un n y la posición final de 2 segundos que se haya desplazado José un punto m. Para resolver esta distancia o el ejercicio en general, vamos a utilizar solo para José las leyes, es decir, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, porque nos dice que la velocidad de José es 4 metros por segundo. Y a partir de ello concluimos que su velocidad no va a cambiar en módulo, sentido y dirección. Por lo tanto, la ley que vamos a aplicar para él tendría que ser del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que en el ejercicio ya nos había brindado los datos. Que la distancia entre José y el taxi era de 40 metros. Y la distancia entre el taxi y Pedro es de 25 metros. Ahora, para resumir el ejercicio vamos a explicarlo mejor. José inicia a moverse, luego que se ha desplazado durante 2 segundos, Pedro, que se encuentra en una posición distinta, comienza a desplazarse en el mismo instante en que ha llegado al punto M, que le ha tomado llegar 2 segundos desde el punto M. Es decir, cuando llegan al taxi, José ha empleado un tiempo 1.
desde n hasta m. Llamémosle una distancia L, que vendría a ser esta. Luego la velocidad nos dice que es de 4 metros por segundo. Como se dirige al lado izquierdo, entonces sería 4, pero el tiempo es 2. Al final nos queda que la longitud que se desplaza es 8 metros. Por lo tanto, esta longitud vendría a ser de 8 metros. Entonces podemos borrar en la L y podemos reemplazar 8. Una vez que hemos encontrado para José, ahora, aparte que hemos trabajado tan solo en el tramo NN, ahora vamos a trabajar para un tramo diferente. Sería para el tramo MP. Luego, para Pedro, emplearemos, si establecemos un punto K, trabajaremos para Pedro desde K hasta P. En este caso estamos trabajando para José, entonces vamos a seguir trabajando para el sujeto José. Luego, esto sería en el tramo, recuerden que es en el tramo NM. Ahora vamos a trabajar en el tramo MP. Empleando la misma ecuación porque su velocidad se mantiene constante en módulo, dirección y sentido. Entonces la ecuación sería la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Recuerden que la celda de referencia está en el punto n, pero la posición inicial en el tramo MP es 8. Perdón, la posición final vendría a ser la suma de ambas distancias, y como yo tengo 8 y 40, entonces la distancia restante sería la diferencia de 40 metros menos 8 metros, que sería 32 metros. Entonces, la posición inicial sería los 8, pero la posición final sería la suma, 8 más 32. Luego la velocidad, como se indica en la izquierda, sería 4 y el tiempo es lo que voy a calcular. En este caso es un tiempo de 1. Podemos cancelar el 8 y observamos que nos queda 32 igual a 4 de 1. El 4 que está multiplicando pasaría a dividir, por lo cual nos queda que el tiempo 1 es igual a 8 segundos. Es decir, José emplea en ir desde M hasta P 8 segundos. Si yo encontrara que el tiempo de 2 es menor, quiere decir que Pedro llega antes que José. Pero si encontrara que T es, por ejemplo, 12 o 13, eso me va a indicar que José llega primero. Entonces, como ya hemos encontrado el tiempo para José, también podemos hacer lo mismo, pero para Pedro. Para Pedro, como presenta una aceleración, vamos a aplicar las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, aplicaremos la ecuación que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración entre 2 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Recuerden que el sistema de referencia está en el punto n y además parte del reposo, por lo tanto la posición final tendría que ser la suma de 40 más 25. Perdón, la posición inicial sería 40m más 25. Y la posición final vendría a ser los 40. Como se dirige de izquierda a derecha, la aceleración que nos da en este caso es de módulo 0.5 metros por segundo al cuadrado. Pero como se dirige de izquierda a derecha sería negativo. El valor numérico tan solo podríamos optar por 0.5, pero recuerden que tiene unidades, entonces sería 0.5 entre 2, con lo cual nos queda un cuarto, pero recuerden que se dirige de izquierda a la derecha, por lo tanto sería menos un cuarto, multiplicado por el tiempo 2 al cuadrado. Podemos cancelar el 40 y esta expresión que está como negativo, podríamos pasarlo al otro lado. Al final nos queda tiempo 2 al cuadrado. Recuerden que el 4 estaba dividiendo, entonces como en el lado izquierdo tan solo me queda el 25, este 4 pasaría a multiplicar el 25, quedando al final 100. Al final nos queda un tiempo 2 al cuadrado es igual a
100. Pero vamos a buscar un número que le va a dar cuadrado de 100 y habría los números 10 y menos 10. Pero como el tiempo positivo, entonces vamos a considerar 10. Pero como es tiempo, tiene unidades, por lo tanto sería tiempo 2, 10 segundos. Entonces, observamos que el tiempo para José en el tramo MP es 8 segundos y para Pedro en el tramo AP es 10 segundos. Como observamos, el tiempo de José es menor. ¿Eso qué nos indica? Que José llega primero, porque no se está considerando los 2 segundos. ¿Por qué? Porque luego de 2 segundos que se haya desplazado José, Pedro recién inicia a desplazarse. Por lo tanto, el tiempo que se va a tomar en realidad es solo 8 segundos. Es decir, José llegará primero, porque está empleando 8 segundos, mientras que Pedro emplea 10 segundos. Resumiendo todo el fenómeno, José se desplaza durante 2 segundos desde NSM empleando 8 metros. Por lo tanto, en el segundo tramo tan solo le quedaría recorrer 32 metros, pero recuerda que el sistema de referencia se había establecido en él. Está despejando y utilizando la misma ecuación que en el primer tramo. En el segundo tramo nos quedaría que el tiempo es solo 8 segundos. Ahora, para Pedro, como presenta aceleración, entonces tendríamos que utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. A partir de ahí, despejando la variable y encontrando el tiempo de 2, nos queda 20 segundos. Entonces, como observamos, el tiempo para José es 8 segundos y para Pedro es 10 segundos. Por lo tanto, quien llega primero debería ser José porque emplea menos tiempo. Como este llega luego de 8 segundos y José llega luego de 10 segundos, quiere decir que luego de que José haya llegado al punto P, es decir, al taxi, luego de 2 segundos recién Pedro